Hay que tomar en consideración de que hay un extremo de esa pretensión que constituye una materia no conciliable. Y hay un extremo que la ley, por interpretación, nos permite someter a una conciliación extrajudicial. Entonces, ¿cuál es la variante que puede ser atendible en sede conciliatoria? Aquella donde hay un reconocimiento de la condición hereditaria. Si hay un reconocimiento de la condición hereditaria y la finalidad es solicitar la petición de herencia para concurrir conjuntamente con los que ya tienen posesión de la masa hereditaria con la finalidad de excluirlo, ahí yo puedo admitir a trámite esa solicitud. Cosa contraria ocurre cuando analizo la solicitud y advierto que la condición o el reconocimiento de la condición hereditaria no es establecida. Y si esto es así, yo no puedo admitir a trámite esta pretensión, este pedido, esta solicitud. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de la condición hereditaria. Y entendiendo que aquí va a haber todo un debate respecto al derecho hereditario, eso tiene que ser dilucidado en sede judicial, no en sede conciliatoria. Pero si ese reconocimiento, vuelvo a reiterar, está ya delimitado, está ya establecido a través de un documento que acredita la condición hereditaria de las partes, yo puedo llevar adelante una petición de herencia en sede conciliatoria. Por lo tanto, la pregunta cae de madura. Presentada la solicitud de conciliación, ¿qué documento debe estar anexado a esa solicitud para que ustedes puedan calificar esa solicitud conciliatoria? Abro micrófonos para escuchar esta respuesta, porque es vital. Doctor, buenas noches. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, doctora. Los documentos que deben ser anexados deben ser tanto un testamento, una declaratoria de herederos o, en su defecto, una sucesión intestada. Correcto, un testamento o una sucesión intestada. Claro. ¿Por qué? Porque justamente esos documentos van a establecer el reconocimiento de la condición del heredero. Y hemos dicho, solamente bajo esa variante, vamos a poder admitir a trámite en sede conciliatoria una solicitud de petición de herencia. Por lo tanto, será importante para ustedes, además de los anexos que están recogidos en el artículo 14 de la ley, verificar este anexo que contenga o bien el testamento que me reconoce como heredero o bien la sucesión intestada que me declara como tal. En su defecto, si eso no existe y no existe además el reconocimiento de la condición hereditaria, debo entender de que es una pretensión que se va a sumar al debate. Y siendo vuelvo a insistir, una cuestión debatible sobre el derecho hereditario, yo como conciliador no tengo esas prerrogativas que sí tiene el órgano jurisdiccional. En ese sentido, en esta variante, es atendible en sede jurisdiccional, no en sede conciliatoria. ¿Se entendió? Te sirve una conexión de internet, un PC y una hora a la semana. Invertir en acciones Amazon puede... Ok, por lo tanto, señores, con reconocimiento de la condición de heredero, se aplica el artículo 7, porque es una materia conciliable obligatoria. Sin reconocimiento de la condición de herederos, constituye una materia no conciliable, y ahí tenemos que revisar el artículo 7A, que nos habla de los supuestos y materias no conciliables. Ustedes van a revisar ahí, en uno de los numerales, está justamente esta pretensión. Señores, con relación a las obligaciones, ahí tenemos las famosas obligaciones de dar suma de dinero, obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Creo que sobre este tipo de pretensiones no hay mucho inconveniente, son fáciles de entender. La primera está relacionada con una obligación de dar una suma de dinero, como su propio nombre lo dice. La segunda está relacionada con dar un bien mueble o un mueble. La tercera está relacionada con la prestación de servicios. Y la tercera, y las de no hacer, están relacionadas con comportamientos de abstención, o sea, obligaciones de no hacer. Entonces, sobre estas pretensiones, ¿se puede promover conciliación extrajudicial? Sí, son apreciables en dinero, especialmente la primera, la segunda también, porque habla de bienes muebles e inmuebles. La prestación de servicios también es cuantificable en dinero, tiene un contenido patrimonial, y las obligaciones de no hacer, según su connotación, también lo tienen. Por lo tanto, constituyen una materia conciliable.
Son las últimas dos son los famosos comportamientos de positivos y negativos. Ahora, Doctor, disculpe. sí, doctora, cuénteme. Obligación de dar suma de dinero. ¿Qué tipos de documentos nosotros debemos valorar para calificar como procedente este acto conciliable? Ok, buena pregunta, doctora. Buena pregunta, porque eso me lleva a un análisis posterior que vamos a tener que hacer respecto a la preexistencia del conflicto. Véase de que un conciliador no puede admitir a trámite ninguna solicitud que no exprese un conflicto manifiesto. Es decir, ustedes deben evaluar que esa solicitud contenga el conflicto previo. El conflicto debe estar presente en la solicitud. Entonces, por lo tanto, si se habla de una obligación de dar suma de dinero, mínimamente debería haber un título que respalde esa obligación. Si estamos hablando de un contrato de mutuo, será la escritura pública. Si estamos hablando de un contrato de préstamo, estaríamos hablando de un documento que respalde el préstamo. Si estamos hablando de un título valor, tendríamos que hablar de la letra de cambio, el cheque, cualquier documento donde esté contenida la obligación. Ahora, con relación a los cheques, con relación a las letras de cambio, constituyéndolo estos títulos ejecutivos y regulados a través de un proceso de ejecución, eso constituye en materias facultativas, pero hay obligaciones diferentes a estas que no constituyen un título ejecutivo, como las obligaciones simples de dar suma de dinero, que se pueden acreditar con cualquier otro documento privado donde nazca la obligación. Ahora, por ejemplo, a ver, si usted quiere ir al extremo, y usted me dice, oye, ella es mi amiga, era mi pata del alma, éramos así, pinches, y yo le presté dinero basado a esa confianza, a esa amistad, a ese cariño. Nunca se suscribió un documento de por medio, porque confiaba en su amistad y entendía que en algún momento, en mérito de esa amistad, el dinero iba a ser devuelto. Sin embargo, en el camino las cosas fueron cambiando y la amistad concluyó. Y al momento de solicitar el dinero, ya no existía la confianza, ya no existía la amistad, como consecuencia tampoco ese compromiso de devolver. Y si hace un momento el comentario era que mínimamente debo acreditar la existencia previa de un conflicto y eso lo tengo que respaldar documentariamente, en ese caso, ¿cómo haría? Si es que yo no he firmado un contrato de mutuo, no he firmado un contrato dinerario, no he firmado ningún documento que respalde la obligación. ¿Cómo podría ser? ¿Podría simplemente ir con una solicitud y en mérito a la solicitud argumentar que ella me debe con la finalidad que el conciliador simplemente la convoque y provoque una audiencia de conciliación con la finalidad que me devuelva el dinero? ¿O tendría que aparejar algún tipo de documento que me permita acreditar tal conflicto? Pero en ese caso concreto no lo tengo. Por lo tanto, la pregunta que nace es ¿cómo lo hago? ¿Qué opina usted, doctor? ¿Cómo lo haríamos en ese caso? Porque en el mundo comercial una persona responsable y diligente, cualquiera sea la obligación, la respalda documentariamente. Pero pueden existir esos casos donde básicamente entre amigos, familiares u otros, donde finalmente eso no siempre ocurre. La pregunta, en esos casos donde finalmente estamos en una situación de incumplimiento ante la inexistencia de ningún documento que respalde la obligación, ¿cómo puedo promover la audiencia de conciliación? 80% de la población reciba la vacuna a tiempo para alcanzar la inmunidad de rebaño, alargando aún más la pandemia. ¿Alguien tiene una idea? Esta entrevista llega en un momento clave debido a que se desató hace un par de días una nueva polémica alrededor de su persona por financiar el experimento de perturbación controlada estratosférica de la Universidad de Harvard. A ver. Como objetivo, ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? Global. Sí, doctor, lo escucho. Puede ser, doctor, puede ser ante un reconocimiento de buena fe. ¿Buena fe me dice, doctor? Sí, doctor. O sea, ante un reconocimiento de buena fe si no existiera ningún documento. Ya, por eso.
no va a ser suficiente la buena fe y argumentarlo a través de la solicitud. Al momento de calificar la solicitud, lo primero que tiene que hacer el conciliador es analizar la preexistencia del conflicto. Y ojo, eso por mandato de la ley de reglamento. El reglamento sanciona a aquel conciliador que inicia un procedimiento sin que la solicitud contenga el conflicto previo. Es decir, a la par que ustedes están analizando materias, ustedes tienen que ver que esa materia sea capaz de haber generado un conflicto, ¿sí? Y si estamos hablando, por ejemplo, de una obligación de dar suma de dinero, ¿cuándo se genera el conflicto? A consecuencia del incumplimiento de la prestación. Es decir, tú tenías la obligación de pagarme, no me pagaste, eso genera un conflicto y yo te inicio un procedimiento conciliatorio. ¿Cuál es mi respaldo? El documento o el título que respalde esa obligación. Ajá, ya, o sea, hay una prueba. Quizás usted me hizo firmar un documento donde yo reconocía que usted me estaba prestando 10.000 soles, doctor. Doctor, lo firmamos terminando esta reunión, por favor, que sí necesito ese préstamo. Entonces, usted me presta el dinero, firmamos el documento. Firmamos el documento, y si yo no cumplo con usted, usted me inicia el procedimiento conciliatorio. Y ese documento suscrito que garantiza la obligación, ese respaldo para que frente a una audiencia de conciliación usted pueda exigir el cumplimiento de esa obligación. Y el mismo documento, en el caso que no haya un acuerdo, le va a servir en sede judicial. Pero ¿qué es lo que pasa, doctor? Cuando usted me presta a mí el dinero, pero éramos amigos de años. Inclusive, en mérito de nuestra amistad, nació un compadrazgo. ¿Y quién iba a pensar y quién iba a imaginar que esa relación de amistad y de familiaridad se terminó y concluyó? Y cuando usted me reclama la obligación, yo no tengo interés de pagar. Por lo tanto, en ese escenario donde no hay ningún documento de por medio, nada, donde, claro, la buena fe la tiene usted, pero no su contraparte, que está desconociendo una obligación como esta, ¿cómo haríamos ante el vacío? Claro que desde ya estamos en un problema, pero ¿cómo podríamos salvar ese defecto? Doctor. En sede conciliatoria, al menos en sede conciliatoria. Doctor, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Podría ser un documento de reconocimiento de deuda? Ya, si yo, por ejemplo, quiero generar un documento de reconocimiento, tengo que seguir la misma formalidad del documento original. En ese caso no lo hay, pero imaginemos de que esa sea la cuestión. Para reconocer una obligación se necesitan de dos, acreedor y deudor en ese caso. Si finalmente yo no quiero devolver el dinero adeudado, ¿cree usted que voy a querer firmar un documento donde reconozco una obligación? Lo más seguro es que no. Y seguimos en el mismo problema. Si quizás, como comentaba hace un momento el doctor, la otra parte tiene buena fe, quizás lo firme, pero en un acto de mala fe y en un acto de desconocer sus obligaciones contraídas con terceros, lo que podría hacer es válidamente desconocer cualquier reconocimiento que usted le pretenda hacer firmar. Entonces, en ese escenario, doctora, donde ya usted, imaginemos, le hizo llegar ese documento de reconocimiento y recibió una respuesta negativa, ¿qué hacemos? Lo intentamos, pero falló. ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen? A ver, voy a así bajo la metodología de la dedocracia. Voy a elegir un nombre a ver quién me puede ayudar a responder ese interrogante. Voy a pedir una opinión. A ver, me va a ayudar la doctora Flor Aliaga, ¿correcto? Doctora Flor, ¿está usted ahí? ¿Me puede ayudar con ese interrogante, doctora? En su caso, ¿usted qué podría hacer? Doctora Flor, ¿me escucha? Pueden ser en tus llaves, hasta incluso en el collar de tu mascota. Así, si en algún momento los pierdes, podrás encontrarlos con tu Galaxy y no volverás a... A ver, seguro está un poco ocupadita. Vamos a ver. La doctora Brigitte Salvador. Doctora Brigitte, ¿puede encender usted su audio y ayudarme con ese interrogante? Me gustaría conocer su apreciación.
A ver, estamos tímidos todavía. A ver, vamos a tratar de entrar en calor. Doctora Gabriela Bullón. Buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Ya me estaba preocupando, pensé que estaba en un monólogo. Doctora Gabriela, ayúdeme. Más o menos ha entendido la orientación que le pretendo dar al interrogante para que me ayude un poco a contestar esta pregunta, o desea que replantee un poco el esquema para que me pueda responder. Mire, podríamos intentar, pues, a través de una declaración jurada, que el contenido de esta persona, en caso del deudor, haciendo gala de una evidente mala fe de la persona que no quiere reconocer la deuda, para luego armar el conflicto, apuntando a los solicitud, bueno, todo y eso. Ok, doctora, no está mala la idea, eso es lo que queremos, a partir de que hayan aportes y llegamos a una idea. Gracias, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime? Doctor Ricardo Mendevil. Doctor Ricardo. Ok, a ver, estamos fríos al parecer. Doctor Jonathan Rojas. Se ve realmente increíble. Y para seguir motivándonos a tener este gran equipo en sus manos, hablaremos con Philip Chujoy, quien nos hablará al detalle de todas las novedades que nos trae el nuevo... Doctor Jonathan Rojas. Así es, Jesús, llevan varios días que vengo probando el Galaxy S21 Ultra y mi conclusión hasta ahora es que es una de las mejores herramientas para... A ver, no creo que se me falla. A ver, doctor Jaime Gustavo. Súper útil para emprendedores o artistas porque ahora se puede usar con el S Pen que viene por separado. Es doctor Jaime Gustavo Ambrosio. El S21 Ultra... Doctor, ¿usted qué opina? Video en 4K, 60 cuadros por segundo con todo. Doctor, yo participé, justamente estaba hablando de la buena fe, yo participé justamente de su participación. Ok, vamos a darle respuesta a este interrogante. A ver, yo recomiendo lo siguiente. En el caso que finalmente no exista ningún respaldo, lo que podríamos utilizar es el mecanismo de las cartas notariales. Utilizar una carta notarial donde yo hago o de alguna forma defino la obligación que se ha establecido, los montos, y le exijo que en un plazo determinado cumpla con restituirme el dinero adeudado, ¿sí? En buena cuenta, esa carta notarial que describe el conflicto y donde se le otorga un plazo para restituir el dinero adeudado o para cumplir con el pago del dinero adeudado, va a servir como respaldo a la deuda. Y esa carta notarial es la que yo aparejo a la solicitud de conciliación a efectos de promover una audiencia de conciliación. La carta notarial será el documento que describa el conflicto y en mérito al cual, de alguna forma, se pueda amparar la solicitud de conciliación. Pero si el tema pasa por solamente llenar la solicitud y no complementar o no respaldar el pedido con ningún documento, desde ahí me parece que ya vamos a ser inconvenientes. Cualquier conciliador lo que va a exigir en la solicitud es la existencia previa del conflicto. Y eso le exige al conciliador en el análisis ver aparejado en la solicitud todos aquellos documentos que respalden la existencia previa del conflicto. Si no es así, lo más seguro es que la solicitud sea rechazada, doctora. Ok, doctora, espero haber respondido a la interrogante que usted ha planteado y ha generado ese debate. Interesante. Pero ahora vayamos a ver el ofrecimiento de pago. Porque hace un momento estábamos hablando de la obligación de dar suma de dinero, ¿no? Donde el acreedor le exigía a un deudor que pague su obligación, ¿no? Que pague un dinero prestado, en el caso de la obligación de dar, que restituya un bien, en el caso de
de la obligación de hacer que preste un servicio y en el caso de una obligación de no hacer, que se abstenga de realizar determinadas conductas. Entonces, ahora estamos en el ofrecimiento de pago. ¿Cómo plantear el ofrecimiento de pago? ¿Es lo mismo? ¿Es una variante de lo que hemos visto anteriormente? ¿O lo podemos ver desde otra óptica? ¿Qué es un ofrecimiento de pago? Nuevamente en el mismo escenario, ya somos conciliadores. Llega al centro de conciliación una solicitud pidiendo ofrecimiento de pago. Y eso ha ocurrido con normalidad acá. Ofrecimiento de pago, ¿lo confundimos con qué? Con obligación de dar suma de dinero. Y son dos cosas diferentes. Al menos ya adelanteo esa opinión. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo la diferenciamos una de la otra? Ahora mismo en nuestra tienda online, ingresando aquí, y podrás obtener todos estos increíbles accesorios que puedes ver aquí. O puedes obtener tu Galaxy S21 en uno de nuestros puntos autorizados. Ideas. Un cupón para canjear todos estos accesorios Galaxy. A ver, ya hemos pasado nosotros por técnicas de comunicación y en ese módulo hemos aprendido una técnica que se denomina lluvia de ideas. Debemos de alguna forma ser creativos para estimular una serie de ideas, propuestas, posibles soluciones. Empecemos a aplicar un poco esa teoría o ese mecanismo, esa técnica de comunicación. Nutramos un poco el aula a efectos de poder consensuar ideas más claras a partir de la participación de cada uno de ustedes. ¿Cómo entender el ofrecimiento de pago? Como conciliador, ¿qué debo tener en consideración con esta pretensión? A ver, los escucho. Si me permite, doctor. Con todo gusto, doctor. Nuevamente, Julio César. Doctor, a ver, la definición sería más o menos así, ¿no? Que se produce cuando una persona natural o jurídica desea cumplir una prestación y ofrece a su acreedor cancelar la deuda pendiente. Ya. Ok. ¿Quién ofrece el pago en todo caso, doctor? ¿Quién debe en este caso, doctor? ¿Quién debe? Correcto. ¿Quién más anima a participar? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo entiendo que ofrecimiento de pago es que el deudor tiene voluntad de pago, pero no para evitar intereses o la otra parte, el acreedor, no está dándole las facilidades. Es por eso que ellos buscan y hacen este ofrecimiento de pago. O es una suma grande y ellos quieren pagar en partes. Por eso que buscan el ofrecimiento de pago. ¿Está bien, doctor? Está bien, doctora. Todas las ideas son espectaculares. Doctor, para completar lo antes mencionado nuevamente, Julio César. Doctor Julio César, lo escucho. Ese ofrecimiento de pago tiene que tener algunas características, como por ejemplo, no se debe precisar con detalle la naturaleza de la obligación, que esta obligación sea exigible, que el pago que se pretende realizar debe concurrir o debe respetar los requisitos establecidos en el Código Civil, y el ofrecimiento como tal debe constituirse en la prestación en sí, ¿no? Es decir, en cumplir la prestación. Presentamos Galaxy Buds Pro. Correcto. A ver, vayamos a plantear el siguiente panorama. Imaginémonos cualquier obligación, ¿sí? Obligaciones con prestaciones recíprocas. Imaginémonos un contrato de compra-venta, que es lo más usual para tener gráficamente mejor mapeada la idea. Estamos en un contrato de compra-venta. Hay un acreedor y hay un deudor, ¿sí? El acreedor, quien ha recibido un dinero como parte de la compra de un bien y que se compromete con el deudor a entregar el bien en contraprestación de la entrega del dinero, ¿correcto? Imaginemos que este contrato se realiza
de forma fraccionada, en tiempos. Y estamos en una situación donde el deudor le falta pagar la última cuota para, de alguna forma, sanear la obligación, sanear el precio pactado, ¿correcto? Y entendemos de que cumpliendo con el pago de la última cuota, el contrato queda perfeccionado. En la medida de que finalmente el contrato o el pago no se efectúe, el acreedor, ¿qué puede hacer? Generar la resolución del contrato y como consecuencia dejar sin efecto jurídico el contrato de compra-venta celebrado. Entonces, ambos tienen responsabilidades en ese contrato. Pero en ese contexto del ofrecimiento de pago, lo que tiene que hacer el deudor es cumplir con el pago, con la finalidad de que el contrato no se vea perjudicado en su contenido. Pero ¿qué pasa si el deudor, teniendo intención de cumplir con el acreedor se niega a aceptar ese pago? Vuelvo a plantear la idea. El deudor quiere cumplir su obligación, que es el pago, porque sabe que la última cuota va a concluir sus obligaciones dentro de ese contrato y va a generar el perfeccionamiento del mismo como parte de las condiciones que ambos han establecido en el contrato. Entonces yo deudor, lo que hago es querer pagar, tengo intenciones de pagar. Y nosotros en el contrato hemos establecido que, por ejemplo, el acreedor tenga que recibir el dinero en fecha, tiempo y lugar determinado. En fecha, tiempo y lugar determinado yo me constituyo y quiero efectuar el pago. Pero sin embargo, mi acreedor no lo permite. En ese sentido, si yo no puedo cumplir con el pago, no por una cuestión imputable a mi persona en mi condición de deudor, sino por una cuestión imputable al acreedor, y ese pago no se termina de realizar, ¿qué podría pasar? El acreedor haga valer una cláusula de resolución de contrato. Pero la pregunta sería, oye, ¿eso terminaría siendo justo? Porque hemos comentado que el deudor tiene intenciones de pagar con la finalidad de cumplir con los extremos del contrato, que es el pago. Pero sin embargo, quien se niega es el acreedor. Y eso ocurre habitualmente, porque son situaciones que muchas veces los acreedores tratan de generar con la finalidad de provocar las resoluciones de los contratos. Entonces, si yo como deudor advierto que mi acreedor se niega a recibir el pago, lo que yo tengo que hacer es postular un proceso que se denomina ofrecimiento de pago. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que a través, vamos a plantear en sede judicial, que a través del órgano jurisdiccional se pueda efectuar el pago y que el contrato como consecuencia sea declarado válido, perfeccionado según su contenido. Entonces, el proceso de ofrecimiento de pago va a permitirle al deudor que quiere cumplir con su obligación, pero que se lo es negado por el acreedor, cumplir con dicha obligación. Y lo que se hace es solicitar el ofrecimiento y consignar el pago. Ojo, y acá hay una gran diferencia, porque muchos dicen o muchos sostienen, y ya no es la primera vez que esa situación se ha planteado de esa manera. ¿Será suficiente con hacer la consignación en el Banco de la Nación? La pregunta es, ¿será suficiente con ello? Porque hay muchos que hacen eso. Oye, no quiero aceptar el pago, consígnalo en el Banco de la Nación. Y con eso tendrás perfeccionado tu obligación. ¿Es cierto eso? ¿Será válido eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿O crees que tiene intereses de otro tipo que te produce desconfianza? Sea lo que sea. Doctor, no creo que sea válido mientras la otra parte desconozca de ese depósito. Le envío una carta notarial, doctora, y le digo, ¿sabes qué? En tal fecha te deposité y está consignado en el Banco de la Nación. Te entrego la copia del documento que acredita el depósito, la consignación. Ya tomó conocimiento, doctora. ¿Sigue siendo válido? Sí es válido, porque ya tiene conocimiento notarialmente. Ya.
Gracias, doctora, por su opinión. ¿Qué dicen? ¿Validamos o no validamos el pago? A ver, vamos a responder ese interrogante. No será suficiente. ¿Por qué? Porque la consignación solamente va a acreditar un pago, no lo va a imputar a ninguna obligación, porque la consignación solamente va a describir que una suma dineraria, no va a detallar los conceptos por los cuales se está depositando, y eso mucho cuidado. Entonces, cuando yo hago el ofrecimiento y la consignación en sede judicial, lo que yo hago no solamente es consignar una suma de dinero, sino además imputarlo a una obligación determinada. Este pago lo hago en mérito al contrato de fecha tal. Entonces, se vincula el dinero, la consignación, con la obligación que lo genera. Entonces, no va a ser suficiente. Entonces, si ustedes quieren ofrecer un pago y consignarlo, la recomendación es que lo hagan bajo esa vía. ¿Por qué? Porque solamente esa vía va a reconocer el pago, la imputación del pago a la obligación y el perfeccionamiento y la validez del acto. De lo contrario, el pago quedará, si no se hace así y solamente se hace en el Banco de la Nación, solamente quedará como una obligación suelta, aislada. Quizás en el análisis posterior podré vincularlo, pero por sí solo es autónomo, no sabe a qué obligación pertenece. Por lo tanto, la recomendación en este tipo de procesos es hacer el ofrecimiento y la consignación a la vez para vincular pago con obligación. Entonces, para ir un poco más allá y quizás estableciendo un poco las diferencias con las anteriores que hemos estado narrando, que están relacionadas con las obligaciones de suma de dinero, mientras que en estas, las obligaciones o las pretensiones es iniciada por el acreedor y se dirige contra el deudor, en el ofrecimiento de pago, la solicitud la inicia el deudor y la dirige contra el acreedor. Entonces, esa es una diferencia sustancial, pero básicamente lo que trata de hacer el deudor, ¿qué es? Lo que hemos comentado, ofrecerle al acreedor el pago. ¿Para qué? Para de alguna forma perfeccionar su obligación. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos un acreedor que se niega a recibir ese pago, que se resiste o que de alguna forma empieza a plantear respuestas evasivas para evitar la configuración de la obligación o de la prestación. Entonces, en ese caso, el deudor lo que tiene que hacer es postular ese tipo de procedimiento con la finalidad de perfeccionar dicha obligación. De lo contrario, si el deudor no lo hace, podría ser pasible en el tiempo por parte del acreedor y en un acto de mala fe de resolver el contrato por no haber cumplido dentro de los plazos con sus prestaciones. Y claro, cuando usted vaya a decir, oiga señor, pero yo no cumplí con mi obligación porque el acreedor no me lo permitió, el juez le va a decir en cualquier instancia o en cualquier situación, usted tuvo la posibilidad de ofrecerlo bajo este mecanismo. Entonces, si ustedes advierten de que su acreedor no lo quiere recibir, ustedes tienen que postular ese procedimiento, ¿correcto? ¿Se puede postular a través de un procedimiento conciliatorio? Sí, porque tiene estimación patrimonial, recae sobre sumas de dinero o sobre bienes. Señores, la pregunta que nos hacemos. Entendiendo que hemos analizado ya esas materias que son consideradas como materias conciliables de carácter obligatoria por mandato del artículo 7 de la Ley de Conciliación, ¿qué pasa en aquel caso donde obligándonos la ley a recurrir a un centro de conciliación, yo no lo hago? Es decir, al margen que el aparato estatal me dice, anda, concilia, anda, agota el intento conciliatorio, trata de agotar todas las herramientas que yo te doy previo al desenlace judicial, no lo hago. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el desenlace? Más aún, no lo hago y me voy directamente a sede judicial. Al momento en que el juez califique esa demanda, ¿cuáles serían las consecuencias? Doctora Brigitte Salvador, ¿se encuentra usted ahí? Doctor, buenas noches, sí le escucho. Doctora Brigitte,
el planteamiento que estamos haciendo es el siguiente. Estamos frente a una materia que es conciliable obligatoria. La ley me ordena conciliar. Sin embargo, yo omito el requisito. Y más aún, postulo directamente mi acción frente a una instancia judicial. ¿Qué cree usted que nos diría el operador del derecho ya en esta sede? ¿Nos va a admitir la demanda? ¿Nos la va a rechazar? ¿Nos concede un plazo? ¿Cuál sería el camino a seguir? Bueno, viendo que la conciliación viene a ser un requisito de procedibilidad, declararían improcedente. Improcedente. Muy bien, doctora. Doctor Ricardo Mendevil, ¿correcto? ¿Lo estoy pronunciando bien, doctor? ¿O es Mendevil? Mendivil. A ver. Al parecer todavía no está con nosotros. Doctor, a partir de la respuesta que nos ha dado nuestra compañera, donde dicen que lo declaran improcedente, ¿cuál sería el argumento que podría tener un juez para declarar improcedente una demanda por esa causal? O sea, por la falta del intento conciliatorio. Improcedente por causa de manifiesta de falta de interés. ¿Perdón, doctor? Por causa manifiesta de falta de interés. ¿Interés para? Para orar. Correcto, doctor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. A ver, aquí vamos a analizar lo que es el artículo 6 de la ley y el artículo 427, inciso 2 del Código Procesal Civil. Esos dos articulados nos hablan básicamente de lo que en esos momentos han comentado nuestros compañeros, de la declaración de improcedencia y la causal que utiliza el operador del derecho para poder declarar esa causal. ¿Y cuál es? Por carecer manifiestamente de interés para obrar. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de interés para obrar, ¿a qué hacemos referencia? Porque, ojo, el artículo 6 de la ley nos dice, si la parte demandante en forma previa a interponer la demanda judicial no solicita, ojo, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante el Centro de Conciliación Extrajudicial, el juez competente al momento de calificar, es decir, de evaluar la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. Este artículo es replicado por el artículo 427 del Código Procesal Civil, inciso 2, donde nos dice, el juez declarará improcedente la demanda cuando el demandante carezca manifiestamente de interés para obrar. A tal punto que el inciso 6 del artículo 425 obliga a las partes a incorporar el acta de conciliación dentro de sus anexos a efectos de ser calificada la demanda. Entonces, creo que la idea está clara con relación a la declaración del operador de justicia al momento de calificar la demanda. La declara improcedente. La causal es el interés para obrar, la falta de interés para obrar. Ahora, entremos al análisis. ¿Qué significa interés para obrar? Para entender un poco por dónde nos lleva el legislador cuando habla de interés para obrar. ¿Quién tiene una idea? Doctor Jonathan Rojas. Doctor Jonathan. A ver, doctora Margarita Simeón. Rubén Guillén.
Doctor Rubén Guillén. A ver, doctor Julio César. Presente, doctor. A ver, doctor, apóyeme con la interrogante. A ver, doctor, necesito que nuevamente, por favor, lo defina. Por errores técnicos, no ha llegado bien la pregunta. A ver, doctor, la interrogante era la siguiente. Ya entendemos de que si finalmente no agotamos el intento conciliatorio, el juez lo declara improcedente. Y estábamos hablando un poco de la causal que utilizaba el operador de justicia para declarar improcedente la demanda, que era el interés para obrar. Falta manifiesta de interés para obrar. Entonces, lo que tratábamos de hacer en esos momentos es tratar de dar un acercamiento a lo que debemos entender por falta de interés para obrar. ¿Qué es el interés para obrar? Doctor. Doctora. Buenas noches, doctor. Doctora Sarine Sáenz. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, doctor. En este caso sería, el interés para obrar es la aptitud para accionar que tienen las partes procesales o entablar una relación jurídica procesal. En todo caso, significa establecer la capacidad de accionar como demandante o como demandado. Ya, ok. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Si me permite, a ver, doctor. cuando nosotros hablamos, con todo gusto, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Cuando hablamos de legitimidad para obrar como presupuesto procesal, en el proceso civil se concibe como aquel mecanismo que sirve para resolver un conflicto intersubjetivo de intereses con relevancia jurídica, ¿verdad? Mediante la actuación del derecho y aplicación de la norma al caso concreto, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. A partir de lo que nuestros compañeros han comentado, vamos a incorporar una idea adicional. Y lo vamos a verificar en sencillo, porque entendemos que no es una clase de derecho, pero sí es importante en alguna medida que ustedes tengan la idea central. ¿Qué es lo que pasa? El Estado pone a disposición del ciudadano una serie de herramientas para que a través de ellas puedan procurar la solución de sus conflictos. ¿Correcto? Entonces, lo que pide el Estado de cara a lo que es poner en operatividad todo el aparato jurisdiccional es mínimamente que el ciudadano agote todas las herramientas franqueadas extrajurisdiccionalmente. La conciliación constituye una de esas herramientas. Por lo tanto, yo tendré interés para obrar una vez que haya ejecutado cada una de esas herramientas que la ley pone a disposición del ciudadano para, por mecanismos propios, tratar de resolver el conflicto. Y una vez que todas esas herramientas han sido agotadas y no tenga la posibilidad de poder resolver el conflicto, recién acudo a sede jurisdiccional con la finalidad de buscar tutela jurisdiccional efectiva, la protección estatal. Pero si no he agotado todas aquellas herramientas franqueadas por ley previa al desenlace judicial, el operador de justicia rechazará mi pedido en el entendido de que no he agotado todas aquellas herramientas que me permiten resolver el conflicto por acción directa. Entonces, cuando el juez me declara improcedente la demanda por falta de interés para obrar, se entiende que estas herramientas extra proceso no han sido agotadas. Y lo que me está diciendo el órgano jurisdiccional es, si quieres tutela, si quieres protección jurisdiccional, primero agotas estas herramientas. Y la conciliación constituye una de esas herramientas. Entonces, a eso en sencillo se refiere el interés para obrar. Entonces, si el juez advierte que no se ha agotado la conciliación extrajudicial allá donde la ley
te obliga a conciliar previo al desenlace judicial, te va a declarar improcedente la demanda y te va a decir, agota esa herramienta. Si esa herramienta falla, recién búscame. Eso, en resumidas cuentas, vendría a significar el interés para obrar. Ahora, ya en una calificación de la demanda, ¿cuál sería el rol del juez? Estamos calificando, por lo tanto, lo primero que va a hacer un juez es establecer si la pretensión contenida en el acta de conciliación constituye un derecho disponible. Porque, ojo, si estamos dentro de la indisponibilidad del derecho, estamos contraviniendo normas de carácter público. Y un garante del carácter imperativo de las normas es el órgano jurisdiccional. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el juez es ver si las partes, al momento de haber conciliado, están conciliando sobre derechos de libre disponibilidad y si ese derecho con contenido patrimonial no tiene ninguna restricción establecida por ley. Otro rol del juez, verificar el requisito de procedibilidad bajo sanción de declarar improcedente la demanda. En buena cuenta, el juez, al momento de calificar la demanda, se advierte que es una pretensión que debe agotar previamente a la conciliación extrajudicial y no se ha hecho, va a declarar improcedente la demanda, lo que hemos comentado hace un momento. Entonces, esa también va a ser una labor del juez en el acto de calificación. Y además, y acá hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque el juez también va a buscar la coincidencia que existe entre la relación sustantiva con la relación procesal. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Hay que analizar que las controversias que se están evaluando en sede conciliatoria sean las mismas controversias que sean discutidas en sede procesal. Yo no podría plantear pretensión Z en la conciliación extrajudicial y llevar pretensión Y a la sede judicial. Debe haber una coincidencia, una relación entre la pretensión contenida en el acta de conciliación, que es la pretensión sustantiva, con la pretensión procesal que se pretende discutir en sede judicial. Si no hay coincidencia entre la pretensión conciliatoria y la pretensión llevada a través de la demanda, el juez también podría declarar improcedente la demanda. Entonces, vayamos a ver eso con relación al agotamiento del intento conciliatorio. Octavo, considerando, vamos a ver cómo se ha pronunciado, el órgano jurisdiccional respecto a haber agotado el intento conciliatorio como requisito previo. En el presente caso, la instancia de mérito, al exigir al recurrente que subsane las omisiones incurridas en su demanda, acta de conciliación extrajudicial, no le ha impuesto en forma irrazonable requisitos de admisibilidad que constituyen obstáculos para el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Y es que dentro de los requisitos para la interposición de la demanda recogidos en la Ley de Conciliación, Ley 26.872, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1070, resulta necesario contar con el acta de conciliación como requisito para poder activar el mecanismo de justicia ordinaria. En tal sentido, el cumplimiento de dicho requisito legal constituye en la práctica la materialización de un pedido serio y urgente con el fin de activar el sistema judicial. Contrariamente a ello, el incumplimiento de dicho requisito legal y más aún el posterior incumplimiento de la orden de subsanación constituyen supuestos que evidencian la ausencia de interés para incoar la presente demanda y hacen presumir la existencia de la inexistencia de cualquier vulneración al debido proceso o motivación de resoluciones judiciales, tutela jurisdiccional efectiva, por la que la infracción contenida en el inciso 3.5 del artículo 139 de la Constitución Política no puede ser o no podrá ser amparada. En buena cuenta, aquí se hablaba del requisito previo. Había un sujeto, que en este caso, en esta resolución era el Estado, el procurador, que no quería agotar el intento conciliatorio previo. Entonces, lo que le dice el órgano jurisdiccional es, hay un deber, y el deber es agotar el intento conciliatorio, y si no lo agotas, demuestra que no tienes un interés para incoar la presente demanda. Entonces, eso es con relación al requisito previo. Vayamos a ver este otro expediente. Resolución 1, primera instancia. De la copia del acta de conciliación número 0262-2018 anexada a la demanda, se aprecia que la descripción de la controversia versa sobre desalojo por vencimiento de contrato, pago de 27 meses de arrendamiento y pago por concepto de penalidad,
Por consiguiente, la pretensión material hecha valer ante el Centro de Conciliación Extrajudicial no es la misma que la pretensión procesal contenida en la presente demanda. Es lo mismo que comentábamos hace un momento. ¿Qué es lo que pasa? Que la demanda se había iniciado por desalojo por ocupante precario. ¿Qué decía el juez de primera instancia? En el acta dice desalojo por vencimiento de contrato, pago de 27 meses de arrendamiento y otros. Entonces no hay coherencia. Agrega, de otro lado, se debe precisar que la estricta correspondencia atiende al hecho de la inasistencia de la demandada a la invitación para conciliar, por lo que se debe cuidar rigurosamente la correlación entre las pretensiones de la conciliación con la demanda. Vayamos a ver cómo se resuelve en segundo grado ese caso. Esa es la sentencia de segunda instancia. En ese sentido, se advierte que el cuestionamiento respecto a que la demanda ha sido postulada por ocupación precaria, lo que comentábamos hace un momento, cuando la conciliación extrajudicial se haya planteado como vencimiento de contrato de arrendamiento, constituye una apreciación del juez descontextualizada respecto de lo postulado en autos, por cuanto no ha tenido en consideración que en la solicitud de conciliación extrajudicial de fecha 19 de octubre del año 2018 se requiere a la demandada la desocupación y restitución del inmueble objeto de proceso como consecuencia del vencimiento de contrato de arrendamiento, supuesto que concuerda con el numeral 5.2, literal B, de la parte resolutiva del cuarto pleno casatorio, que establece que el vencimiento o conclusión del arrendamiento es un supuesto de posesión precaria. Por lo que nos encontramos frente a una relación especie, género en materia del desalojo y otros. A ver, en buena cuenta, la sala le enmienda la plana al juez de primera instancia, pero a lo que voy con esta resolución, tanto de primer y segundo grado, es la evaluación innecesaria a la que podríamos entrar si no somos del todo específicos en nuestras pretensiones conciliatorias y nuestras pretensiones jurisdiccionales. Hay que buscar de que entre la pretensión conciliatoria con la pretensión procesal exista una coincidencia, una congruencia, porque de lo contrario vamos a caer en esos debates que son innecesarios. Aquí, si estamos hablando de sala, mínimamente para poder definir si se admite o no se admite, se admite a trámite o no la demanda, han tenido que pasar, calculando en tiempos, no menos de 6 meses. Solamente, ¿por qué? Porque hubo una inconsistencia, una incongruencia entre la pretensión conciliatoria con la pretensión procesal. Entonces, si nosotros podemos hacer un buen trabajo en sede conciliatoria, un buen análisis de lo que se va a plantear en esa relación sustantiva, que es la que finalmente se va a llevar a sede procesal, hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, podemos caer en esos debates que son innecesarios. Debe haber tiempo para las partes que son las conciliantes, porque finalmente ellos son los que se van a sentir con la frustración de definir si es que el acta les va a servir o no les va a servir para lo que han buscado, que es el desenlace procesal. Y vamos a terminar inclusive dañando, mermando la imagen del centro de conciliación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer un buen trabajo. Claro, eso más depende de las partes que del propio centro de conciliación, eso sí es cierto. Pero lo que tenemos que hacer, especialmente en esa instancia, es buscar una coincidencia entre la relación conciliatoria con la pretensión procesal. De lo contrario, podemos, vuelvo a insistir, caer en esos debates que pueden resultar innecesarios. Señores, vamos a ir avanzando más rápido porque quizás el tiempo nos va a ganar y la idea es hoy día sí hacer una pequeña actividad muy interesante. Vamos a ver un poco las pretensiones facultativas. Y cuando hablamos de pretensiones facultativas, estamos hablando de aquellas pretensiones donde la ley nos da el derecho de optar, derecho a elegir. Es decir, aquí las partes van a definir si optan por recurrir a un centro de conciliación a efectos de poder buscar una solución a su conflicto o en su defecto recurro directamente a la sede judicial en busca de una tutela jurisdiccional efectiva. En esos casos, la conciliación extrajudicial no constituye un requisito obligatorio previo al desenlace judicial. Por lo tanto, vuelvo a insistir, queda en el derecho de optar de las partes de acudir a una o a otra instancia. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no constituye un requisito previo. Pero ojo, y eso es importante, si es que optamos por la conciliación extrajudicial
y esa conciliación extrajudicial tiene como consecuencia el consenso de voluntades y un acuerdo, esa acta sí le pone fin al conflicto. Por lo tanto, en la medida que existe incumplimiento, ya yo no voy a ir a una vía de comisión, sino una vía de ejecución, solamente exigir el contenido del acta. Ahí va la diferencia, ¿correcto? Por lo tanto, yo puedo optar por acudir o no a un centro de conciliación en esas pretensiones. Sin embargo, en el caso que lo haga y en la medida que existe un acuerdo, ese acuerdo le pone fin al conflicto y tendría las mismas consecuencias un acta obtenida bajo esas pretensiones que un acta obtenida bajo los alcances de una materia que es obligatoria. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las pretensiones facultativas? Aquí hemos puesto algunas de ellas. Vamos a comentar algunas para que nos quede tiempo porque esto es amplísimo. Y si nos ponemos a comentar quizás todas las pretensiones, nos vamos a quedar aquí amarrados. La idea es un poco caminar a otras cosas como la competencia, la concurrencia, entre otros. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, los procesos de ejecución, la tercería, la prescripción adquisitiva de dominio, la convocatoria de Asamblea General de Socios, impugnaciones de acuerdos de Junta General, indemnización derivada de la comisión de delitos y faltas, los procesos contenciosos administrativos, entre otros. Vamos a comentar algunos de ellos a efectos de poder buscar la viabilidad de esos temas. Entonces, vamos a empezar con la tercería. En el caso de la tercería, vamos a aprender un caso para que se pueda entender mejor. Normalmente, cuando estamos hablando de proceso de tercería es porque hay un proceso previo. Hace un momento hablábamos, y vamos a traer a colación, un proceso de obligación de dar suma de dinero, donde el acreedor le exige a su deudor el pago de una suma determinada, ¿correcto? El deudor no está en la capacidad de pagar. ¿Qué hace el acreedor? Plantea medidas cautelares contra los bienes del supuesto deudor, ¿sí? Y grava las partidas, de alguna forma, que a nivel de registros públicos están a titularidad del deudor. Sin embargo, que es el deudor, previo a la obligación, por ejemplo, ya se había desprendido de dicha titularidad. Pero, sin embargo, por diferentes factores, ese acto nunca se pudo formalizar e inscribir en registros públicos. Entonces, por lo tanto, en la gráfica nosotros tenemos un acreedor que le exige al deudor el pago de una suma dineraria y ante la falta de pago, el acreedor traba medidas cautelares sobre los supuestos bienes del deudor. Pero en la realidad, esos bienes que figuran en registros públicos a nombre del deudor ya no son del deudor, sino son de un tercero que, por diferentes factores, no ha podido inscribir el acto de traslación de dominio, figurando al día de hoy todavía el deudor como titular de dichos bienes. Entonces, aquí en el panorama tenemos una situación donde el acreedor está ya en una instancia de ejecución quizás, donde impulsando una situación dirigida a rematar el bien. Lo ha grabado, lo ha afectado y su intención es sacarlo a remate con la finalidad de ¿qué? De que su deuda sea satisfecha, de que su obligación sea cumplida. Pero como hemos comentado, ese bien que supuestamente figura a nombre de ese deudor ya no es de ese deudor, sino es de un tercero. Pero este tercero no ha podido formalizar la inscripción en registros públicos. Y ayer comentábamos, nosotros estamos en un régimen constitutivo de derechos o estamos en un régimen consensual. Y decíamos, estamos en un régimen consensual, es decir, el simple consentimiento ya establece que hay una transferencia de dominio bajo nuestro sistema. Entonces, en esa línea de ideas, este tercero, por más que no figure con su derecho inscrito, ya es propietario del bien. Y eso es muy interesante porque esto inclusive ha generado un pleno casatorio, que ha marcado sin duda alguna un hito en esos procesos porque ha planteado una serie de pautas para el manejo de los procesos de tercerías a efectos de evitar defraudaciones a los acreedores, porque, a ver, también hay que ser honestos en esto y hay que entender de que muchas veces
entendiendo que nuestro sistema era consensual y no era constitutivo, las partes aprovechaban una serie de argucias para poder crear una serie de actos a efectos de poder desprenderse de bienes en perjuicio de sus acreedores. Entonces, a partir de ahí se generó un debate inmenso, pero lo más interesante en este pleno casatorio es que se da un debate en torno a el derecho registral versus el derecho real. O sea, acá hay se pretende de alguna forma hacer un análisis sobre el derecho personal, que es el derecho de crédito, versus el derecho real, que es un derecho erga omnes, de alcance general, ¿sí? El derecho personal registrado en registros públicos a través de una medida cautelar versus el derecho real no inscrito. Y justamente esos dos criterios fueron los que se analizaron en este pleno casatorio. Entonces, en algún momento el debate era ¿qué prima? El derecho personal, el derecho de crédito, donde finalmente hay un acreedor y un deudor, derecho que está inscrito en registros públicos, o el derecho real no inscrito, que tiene un alcance general, como hemos comentado, erga omnes. Entonces, el debate fue muy interesante a nivel de la Corte Suprema, ganando o saliendo vencedor el derecho real no inscrito, pero a partir de eso se sentaron una serie de pautas, como por ejemplo la fecha cierta del documento. Pero eso es otra historia, pero lo dejo o lo planteo como preámbulo a lo que vamos a comentar en esos momentos. Entonces, aquí lo que finalmente se pretende hacer es que el tercero que se ve perjudicado con esas medidas dictadas por un órgano jurisdiccional a pedido del acreedor, ¿sí?, sean desafectadas del bien. Es decir, el tercero ingresa a la relación jurídica solicitándole al juez que desafecte los bienes que han sido grabados a través de su judicatura a pedido del acreedor. La tercería, lo que busca, vuelvo a insistir, es la desafectación. ¿Desafectación de qué? De una serie de medidas que se han dictado en vías de ejecución o en vías de remate. Yo podría solicitar remate de un bien y antes del remate de un bien intervenir como tercerista con la finalidad de que a través de este proceso de tercería el juez pueda suspender el remate judicial hasta analizar si es que esos bienes son desafectados o no. Entonces, este proceso de tercería que busca que este tercero que tiene la condición de propietario se inserte al proceso con la finalidad de que, acreditando ese derecho de propietario, pueda desafectar las medidas dictadas contra un presunto deudor que dice ser el propietario, para no perjudicar su derecho de propiedad. Entonces, ojo, yo no me voy contra la obligación. Inclusive, yo como tercero no discuto la obligación crediticia entre el acreedor y el deudor. Lo que yo hago simplemente es decirle, señor juez, esta es mi propiedad. Yo no cuestiono el derecho de crédito, que se cobre el derecho de crédito. La diferencia es que lo que yo pido es que se cobre con bienes libres del deudor, bienes del deudor, que le pertenecen realmente al deudor, no que le pertenecen a un tercero. Por lo tanto, acreditando de que yo soy el titular del derecho y no lo es el deudor, lo que yo le pido al juez es desafectar las medidas dictadas contra el bien y, en alguna forma, liberar el bien de cualquier medida de ejecución o de remate. Entonces, eso es lo que busca el proceso de tercería. Entonces, el tercero entra en la relación procesal con la finalidad de liberar su propiedad de las medidas que puedan haber sido dictadas contra ellas, dirigidas a cumplir la obligación de un deudor que ya no goza del derecho de propiedad del bien. Entonces, ese es el proceso de tercería. Vayamos a ver ahora la prescripción adquisitiva de dominio. Ya nosotros sabemos que la prescripción adquisitiva de dominio es aquel derecho que se genera por el transcurso del tiempo. Y aquí, cuando hablamos de prescripción adquisitiva de dominio, hablamos de prescripción adquisitiva de dominio ordinaria y la extraordinaria, 5 años cuando hay curso de título y 10 años cuando no lo hay, ¿sí? De buena o de mala fe también se conocen. Para la prescripción adquisitiva de dominio, ¿qué necesitamos? La posesión continua, la posesión pacífica y la posesión pública. Pero además de eso, también el animus domendi. ¿Qué es eso? Es esa intención de que aquel poseedor se dirija como
propietario. No solamente va a bastar a acreditar que yo soy posesionario del bien, que he estado en una posesión continua, ininterrumpida, pacífica, sin ningún acto de violencia, o pública, que no haya sido clandestina, sino que además voy a tener que acreditar una intención de haberme conducido como propietario durante esa vigencia. Por lo tanto, la prescripción adquisitiva de dominio, constituyendo una pretensión estimable en dinero porque recae sobre un derecho real, también puede ser sometida a conciliación extrajudicial, pero con carácter facultativo. Doctor, perdón la interrupción. Sí, doctor, con todo gusto. Nuevamente, Julio César. ¿Con qué formas o de qué manera se acredita la conducción como propietario? Por ejemplo, recibos de agua, recibos de luz, el pago del impuesto predial, qué sé yo, trámites donde yo paso mis direcciones, trámites ante la SUNAT, cualquier, o sea, en buena cuenta, ¿de qué van a hablar todos esos documentos? Que yo actuo como un propietario. Yo estoy pagando la luz porque en alguna medida me estoy conduciendo como un propietario. En esos momentos posesionario, pero es lo que haría un propietario diligente sobre una propiedad de la cual quiere valerse. Entonces, estos son los actos que normalmente le dan la idea al juez de que finalmente yo he querido actuar no como un simple posesionario, sino como un verdadero propietario. ¿Por qué? Porque me he valido de la cosa, y me he valido de la cosa para generarme un bienestar social, que es valerme de un área, de un inmueble, ¿no? Para saciar determinadas necesidades de vivencia. Entonces, la prescripción adquisitiva de dominio es el premio para el poseedor, pero a la vez es el castigo para el propietario, quien en su calidad de propietario ha podido ejercer la posesión del inmueble y valerse de ese inmueble, pero que no lo ha hecho dejando transcurrir el tiempo en desprecio del valor social que tiene el bien. Entonces, la prescripción representa eso, el premio para uno y la sanción para el otro. Ahora, con relación a la convocatoria, asamblea. A ver, cuando hablamos de convocatoria, y este tema también es interesante y casi todos esos temas han sido tocados por plenos, porque ese tema de la convocatoria también se ha tocado impugnación, ese no. A ver, vamos a hablar primero de ese, la convocatoria asamblea. ¿Qué busca el proceso de convocatoria? Y ojo, no se confunda la convocatoria con la impugnación de acuerdos. El proceso de convocatoria, la única finalidad que tiene es efectuar el llamamiento. Es decir, lo que busca el socio, lo que busca el directivo es provocar una asamblea con la finalidad que en esa asamblea se puedan tocar determinados puntos de agenda que son parte de la vida institucional de la asociación o de la persona jurídica, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo procede esto? Cuando finalmente yo voy a mi consejo directivo o ante mi presidente y quiero convocar a una asamblea porque finalmente hay un mandato estatutario que así lo obliga. Y finalmente ese consejo directivo o ese presidente se niegan a tramitar ese pedido. Máxime, vuelvo a insistir, si es que el estatuto respalda ese pedido. Entonces, ¿qué pasa si es que finalmente, por más que el estatuto ordene llevar adelante determinados actos de vida institucional a través de una serie de asambleas, si estas asambleas no se desarrollan porque, por ejemplo, quizás las instituciones, las personas dentro de las instituciones quieren perennizarse en el poder? Lo que yo puedo hacer es convocar a asamblea judicial. ¿Y qué involucra la asamblea judicial? Que un grupo de socios, no menor a la 10ª parte, solicite primero a la misma institución, al mismo consejo, que se lleve adelante una asamblea. Si este estamento de la institución no accede a ese pedido dentro del plazo de 15 días y la solicitud es denegada o simplemente no tiene respuesta, ahí yo recién puedo solicitar la convocatoria judicial. ¿Eso de ahí lo puedo hacer en sede conciliatoria? Sí. Yo puedo efectuar el llamamiento a través de una conciliación extrajudicial. Por lo tanto, este grupo de socios pueden acudir al centro de conciliación y
tratar de invitar a través de la conciliación extrajudicial a las autoridades de esta asociación, por ejemplo, para que en el plazo de 15 días convoque a la asamblea. En el caso que existe un acuerdo, se saca la invitación. ¿Qué tiene que tener esa invitación? Por ejemplo, los puntos de agenda a tratar, tendría que haber un notario que dé fe de los acuerdos que se dicten, día, hora y lugar en que se vaya a llevar adelante esa reunión, esa asamblea. Entonces, eso, vuelvo a insistir, lo podemos tocar en sede conciliatoria, sí lo podemos tocar en sede conciliatoria. Lo mismo ocurre con la convocatoria de asamblea regulada en la Ley General de Sociedades. La única diferencia, ¿cuál es? Que mientras que en las personas jurídicas reguladas en el Código Civil hablamos de asociados, hablábamos de personas, hablábamos del 10%, aquí hablamos, como son sociedades de capital en su mayoría, del 20% de las acciones. Entonces, aquellas personas que representen el 20% de las acciones pueden solicitar en los mismos casos que se convoca asamblea cuando las autoridades, por ejemplo, el gerente general o el directorio, se nieguen a convocar las juntas universales. Si es así, yo puedo solicitar 15 días, no me responden, me voy a la convocatoria judicial. Eso de ahí lo puedo hacer a través de la conciliación extrajudicial, también lo puedo hacer a través de la conciliación extrajudicial, pero con carácter facultativo. La impugnación de acuerdos, es lo que comentaba hace un momento. Eso de aquí fue parte de un precedente de observancia obligatoria. O sea, perdón. Esto fue tocado en un pleno casatorio. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la discusión que se generó aquí? Y no me quiero extender mucho en el tema porque no son temas jurídicos, pero sí darles un poco el panorama general. En ese tema, el Código Civil establece un plazo específico para poder impugnar los acuerdos, ¿correcto? Vamos a hablar del ámbito civil, regulados en el Código Civil. Las que ustedes ven ahí en la diapositiva son los de la Ley General de Sociedades. Vamos a hablar del ámbito civil. En el ámbito civil se establecía un plazo para poder impugnar los acuerdos societarios, ¿sí? Impugnar los acuerdos que los socios hayan arribado como parte de su vida institucional. Lo que ocurría en la práctica era que una vez que se agotaba ese tiempo especial que regulaba el Código Civil para impugnar los acuerdos, recurrían a el plazo de prescripción regulado en el Código Civil, que no son de especialidad para los acuerdos societarios. Entonces, para la nulidad de los actos jurídicos, porque esa es la prescripción que se tomaba, el plazo para prescribir un acto jurídico es de 10 años, versus el plazo especial, que si no más recuerdo era de 90 días. 90, 60 días por ahí. Entonces, hablamos aquí de un plazo diminuto versus el plazo que nos otorgaba la nulidad del acto jurídico, que era 10 años. Y claro, y al entender que las actas de asamblea también son actos jurídicos, ¿qué hacíamos normalmente? Oye, agotaba el plazo de especialidad y, en su defecto, si no alcanzaba con ese plazo, lo atacaba bajo el plazo que estaba regulado para los actos jurídicos. Entonces, ¿eso qué generaba? Una inestabilidad en la vida institucional de la persona jurídica y más aún en la relación con terceros. Por lo tanto, a través del pleno casatorio se estableció que el plazo para poder impugnar los acuerdos de una asociación regulada bajo las reglas del Código Civil es las que están prescritas en el artículo 92 de la ley, y no las que están prescritas para la nulidad del acto jurídico, que eran de 10 años. Con eso se zanjó el tema de las impugnaciones. Y aquí, en sede societaria, en la nueva Ley General de Sociedades, tenemos algo muy similar. ¿Cuándo procede la impugnación de acuerdos? Cuando el acuerdo contraviene la ley, cuando se oponga al estatuto, al pacto social, o lesione los intereses de la sociedad. Pero hay un plazo que es de caducidad. Y ojo, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración, porque si al centro de conciliación llega una solicitud cuyo contenido sea la impugnación del acuerdo, yo tengo que tener en consideración cuáles son los plazos que tengo para poder someter a controversia o a debate estas pretensiones, porque estas de aquí son plazos de caducidad, ¿sí? En buena cuenta, murió el derecho y murió la acción. No tengo derecho de accionar
tampoco no cuento con los plazos para poder hacerlo. Entonces muere todo, muere de raíz. Entonces, no vayamos, como lo comentábamos el día de ayer, en temas que estaban relacionados con contrataciones con el Estado, no vayamos por error a tratar de revivir un derecho que ya no existe, porque la propia ley le da la condición de caducado. O sea, se extingue el derecho y se extingue la acción. Por lo tanto, por ejemplo, caduca a los 2 meses si el accionista concurrió a la junta. Si el accionista concurrió a la junta y en esa junta se ha opuesto a los acuerdos, él tiene 2 meses para poder impugnar el acuerdo. Si el accionista, por ejemplo, no ha concurrido a la asamblea, por ejemplo, se fue excluido indebidamente de la asamblea o simplemente no fue convocado, él tiene 3 meses para poder impugnar el acuerdo. Y tratándose de acuerdos inscribibles dentro del mes siguiente de la inscripción. Por lo tanto, si estamos hablando de un acto que es inscribible en registros públicos, desde el momento que ocurre la inscripción, yo tengo 1 mes. Pasado ese tiempo, 1 mes, 2 meses o 3 meses, señores, el plazo para poder impugnar caduca. Y por lo tanto, ya yo no puedo someter a conciliación extrajudicial, inclusive tampoco a la judicial, la impugnación del acuerdo. Entonces, son esos criterios los que ustedes tienen que tomar en consideración al momento que abordan ese tipo de pretensiones. Pero ¿es una materia conciliable? Sí, es una materia conciliable, con carácter facultativo. Vayamos a ver rápidamente en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, señores, entendemos nosotros, y lo hemos comentado el día de ayer, las pretensiones son facultativas, ¿sí? Las disposiciones contenidas en el artículo 7, iniciales originarias, cuando entró en vigencia la ley, ya no son las mismas que las que se regulan a partir del año 2002. A partir del año 2012, todas las pretensiones de carácter familiar son facultativas. Entonces, entendiendo que este no es un curso de familia, lo vamos a hacer rápido. La idea es que ustedes tengan algunas ideas centrales respecto a esas pretensiones. Con relación a la pensión de alimentos, no hay ni vuelta que darle, yo creo de que eso está claro. Fijación de pensión de alimentos, ¿se puede hacer a nivel de instancia conciliatoria? Sí, es facultativo, pero se puede hacer. Y esos casos, por más que ustedes no lo crean, constituyendo una materia facultativa, es un tema muy recurrente en sede conciliatoria. La pensión de alimentos a favor de conviviente. A ver, uno diría, oye, la convivencia hoy día ya ha adquirido tal relevancia que es considerada o es equiparada a un matrimonio si es que se convierte, o si es que cumplen determinados requisitos o cumplen determinados criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es que tengan una vigencia superior a 2 años. Entonces, entendiendo de que la convivencia es equiparado con esa norma sustantiva a nivel de un matrimonio para ciertos efectos, podríamos decir nosotros que la pensión de alimentos a favor de un conviviente es atendible en sede conciliatoria, y si la respuesta es positiva, ¿en qué contexto, en qué circunstancia? A ver, ¿quién desea opinar respecto a este punto? ¿Podría fijar a nivel de sede conciliatoria pensión de alimentos a favor del conviviente? Sí, doctor, sí procede porque es un acto voluntario. Ok, gracias, doctora. Gracias por su participación. Doctora Canita Torres, ¿no? Es Juanita. Ya. Ok, doctora, Juanita, entonces. A ver, la doctora nos ha dado una primera opinión. Sí, lo hacemos. Todo depende de la voluntad de las partes. ¿Quién más se anima? Doctor Perciantonio Ruth, a ver. Presente, doctor. A ver, doctor, ¿cuál sería su opinión? Bien, con respecto a la pensión de alimentos a favor de la conviviente, es posible que se pueda dar porque
cuando hablamos ya de la conviviente, estamos hablando de una unión de hecho. Y cuando se da esta unión de hecho y cumple el presupuesto de los 2 años, entonces ya se establece una relación jurídica y se genera un derecho. Entonces, a partir de ahí, el conviviente está en obligación de asistirle a la conviviente una pensión de alimentos. Considero, doctor. Gracias. Muy amable, doctor Percy. Muchas gracias por su opinión. A ver, vamos a ponernos en la situación concreta. Ya estamos en audiencia y ha llegado esa solicitud con esa pretensión. ¿Qué deberían ustedes advertir en esa solicitud? ¿Qué debería ir aparejada en esa solicitud? Doctor, buenas noches. En este caso, ¿se debería adjuntar esta solicitud el documento que acredite el reconocimiento de unión de hecho, en todo caso? Correcto, doctora. Correcto. Señores, cuando ustedes tengan la posibilidad de ver estos temas y sea que los convivientes están exigiendo entre sí una pensión de alimentos, lo que ustedes tienen que evidenciar dentro del expediente es la existencia del documento que ha mencionado la doctora, un reconocimiento de la unión de hecho. ¿Por qué, señores? Recuérdese, nuestra Constitución reconoce el matrimonio, reconoce la unión de hecho, sí, pero cuando habla de las uniones de hecho, cuando habla de las convivencias, reconoce las convivencias, a ver, libres de impedimentos. Por lo tanto, solamente llamaremos convivencia a aquellas uniones del hombre y mujer que se han unido, valga la redundancia, libres de impedimentos legales. Sería convivencia el siguiente caso. Yo, por ejemplo, que soy casado, pero separado a la vez, pero no divorciado. Legalmente mi matrimonio sigue vigente. Tengo simplemente una separación de cuerpos, pero legalmente mi matrimonio sigue vigente. Estoy separado varios meses, varios años, como ustedes lo quieran ver, y en ese proceso inicio una relación con otra persona, con otra dama, que también vamos a complicar el ejercicio, que también ha estado casada, pero a la vez separada, tal cual es mi caso. Entonces, esta unión realizada entre esta dama y el que les habla, ambos con un matrimonio que precede, podría llamarse convivencia, libre de impedimentos. No puede llamarse, doctor, porque puesto que ya ustedes legalmente con su pareja anterior tienen establecen una relación jurídica, todavía no se han deslindado para que cada uno pueda hacer su vida. Correcto. Por lo tanto, en el análisis de la calificación de la solicitud, eso es lo que ustedes tienen que advertir, porque nuestra Constitución reconoce las uniones de hecho, libres de impedimentos. Por lo tanto, podríamos estar en una unión, sí, pero quizás premunidas de impedimentos legales. Y esas uniones no se les conciben como convivencias, sino como vivencias, pero no son convivencias. Las convivencias perfectas son las que están libres de impedimentos y las convivencias imperfectas son las que están premunidas de impedimentos legales. La Constitución solamente reconoce las primeras, a las convivencias perfectas, y solamente a ellas las reconoce como tal. Y ese reconocimiento es el que tienen que exigir ustedes al momento que van a ventilar un proceso de estos en sede conciliatoria. Debe estar en la solicitud de conciliación aparejada ese certificado, porque ese va a ser su aval para que ese procedimiento pueda ser llevado adelante en sede conciliatoria. De lo contrario, señores, no va a proceder. Ok, señores. Doctor, perdón, una consulta. ¿Y esa unión de hecho es necesario que esté reconocida en registros públicos, inscrita, para que pueda ir a conciliación?
No, a nosotros solamente nos piden el certificado que reconozca la unión de hecho. Pero debería ser escrita, sí. Pero para los efectos de la instancia conciliatoria, no. Solamente, y ahora, ahí va la pregunta. ¿Quién hace el reconocimiento de la unión de hecho? Si viene al centro de conciliación una solicitud pidiéndole al conciliador, señor conciliador, por su intermedio, invite a mi conviviente para hacer un reconocimiento de la unión de hecho, ¿válido o no válido? No, doctor. ¿Se podría hacer en sede conciliatoria? Si no es en sede conciliatoria, ¿quién lo tendría que hacer? Se podría hacer a través de un notario, doctor. Correcto, correcto. El reconocimiento de la unión de hecho lo hace el notario, y cuando no lo hace el notario, por discrepancia, el Poder Judicial. Pero nosotros no somos competentes para hacer un reconocimiento de una unión de hecho, ¿sí? De una convivencia. Por lo tanto, cuando ustedes quieran llevar casos que están relacionados con convivientes, lo primero que tienen que advertir es la existencia de ese documento que reconoce la unión de hecho. Ahora, doctores, caso similar es en la liquidación de las sociedades gananciales, ¿sí? ¿Se puede liquidar una sociedad gananciales de un matrimonio? Sin duda alguna, se puede hacer. Pero a la vez de una unión de hecho, también. Pero, tal cual ocurre en el caso anterior, tenemos que aparejar o analizar que dentro de la solicitud esté aparejada ese reconocimiento de la unión de hecho. Y tiene que ser notarial o tiene que ser judicial. Ahora, tenemos otros temas ahí que están relacionados, por ejemplo, con la tenencia. También es conciliable en sede conciliatoria. Hay que tomar en consideración aquí que hay una directiva que establece de que cuando la tenencia proviene de sede judicial, perdón, a ver, vamos con relación a alimentos. Cuando los alimentos provienen de sede judicial y después queremos hacer un aumento de la reducción de alimentos, que sea el mismo juez que varíe sus sentencias, que no se haga en instancia conciliatoria. Pero si es que la pensión se ha fijado en sede conciliatoria, se puede aumentar o se puede reducir sin ningún problema. El problema es cuando procede de una instancia judicial. Entonces, la recomendación que ha establecido el Ministerio de Justicia a través de la directiva es que cuando provenga dicho reconocimiento a través de una sentencia judicial, es decir, cuando se fije la pensión de alimentos a través de una sentencia judicial, que sea el mismo operador de justicia, el mismo juez, quien finalmente varíe, ya sea a través de un aumento o una disminución, su sentencia judicial, no el conciliador extrajudicial. Entonces, en el caso de alimentos para cónyuges y en el caso de alimentos para convivientes se sigue la misma línea. Reducción o aumento de pensión de alimentos es lo que hemos comentado hace un momento. ¿Se puede reducir? ¿Se puede aumentar? Sí. Exoneración de alimentos. ¿Procede la exoneración de alimentos en sede conciliatoria? ¿Qué dicen ustedes? No se puede realizar lo que viene a ser la exoneración de alimentos en sede conciliatoria, puesto que se requiere una actividad probatoria para ver la situación. Considero, doctor. Muy bien, doctor. Válida su apreciación. Y aquí un comentario. Lo que usted ha dicho es correcto con relación a la exoneración de la pensión de alimentos de menores de edad. Si es menor de edad, no lo voy a poder llevar en sede conciliatoria, pero si es mayor de edad, sí lo puedo hacer en sede conciliatoria. Régimen de visitas, también lo puedo hacer en sede conciliatoria, facultativamente. Variación de régimen de visitas, igual. La tenencia, igual. Los gastos de embarazo, tenencia y alimentos, a ver, acá es muy interesante este tema. Vamos a hacerlo rapidísimo para no dejar suelta la idea y para que de alguna forma ustedes tengan algún criterio respecto a esa pretensión. Y aquí es donde nosotros hablamos de gastos de embarazo, tenencia y alimentos. Y es aquí donde traemos a colación la capacidad adquirida. Y es que se faculta a través de una norma sustantiva, que es el Código Civil, a que menores de edad, 14 años, puedan iniciar procedimientos conciliatorios respecto
a esos temas, gastos de embarazo, tenencia y alimentos. Entonces, hoy en día, y ahorita vamos a explicar las variantes, ya para que se entienda bien, porque acá hay una línea muy delgada, pero lo que se busca es que una menor de 14 años, una mayor de 14 años, que haya estado en proceso de gestación, pueda exigirle, por ejemplo, a su marido, a su pareja, o al padre del menor, los gastos de embarazo, tenencia y alimentos, ¿sí? Por lo tanto, si una mayor de 14 años, concurre a su centro de conciliación en busca de solicitar gastos de embarazo, tenencia y alimentos al progenitor del menor, ¿ustedes admiten o rechazan la solicitud? La tendrían que admitir. ¿Cuál es la variante? ¿Qué es lo que nos pide la norma sustantiva? De que esa menor, para que pueda concurrir por derecho propio, ya haya dado a luz a su menor hijo, ¿sí? Cuando ha dado a luz a su menor hijo, puede acudir por derecho propio. Pero si es una menor de 14 años o es mayor de 14 años, pero todavía está en estado de gestación, lo hace con el padre o con la madre, cualquiera de los padres. Entonces, lo hace acompañado con ellos. Pero si ya ella ha dado a luz, ya ha hecho labor de parto, ya el menor existe, ya está en brazos, esa menor puede concurrir por derecho propio a un centro de conciliación a buscar esos conceptos, caso de embarazo, tenencia y alimentos. Entonces, ¿qué es lo que va a definir la situación? Esa línea delgada, que es la edad. Más de 14 años, ya habiendo dado a luz, derecho propio. Menos de 14 años o mayor de 14 años, pero en estado de gestación, a través de los padres. ¿Correcto? Entonces, esas situaciones son las que podemos nosotros ventilar en sede conciliatoria con carácter facultativo en materias de familia. Vayamos a las materias no conciliables. No conciliables. A ver, cuando hablamos de materias no conciliables, doctores, como lo comentábamos el día de ayer en la primera sesión, traemos a colación la autonomía de la voluntad de las partes. Hay que entender, y lo comentábamos el día de ayer, vuelvo a insistir, que la autonomía de la voluntad no siempre es, no es ilimitada, está restringida, y está restringida por mandato imperativo de las normas. Entonces, si bien es cierto, las partes pueden actuar basados a su derecho a la libertad y a su libre autonomía de la voluntad, hay que entender también que esas acciones que se desarrollan en mérito a esa autonomía está restringida y está limitada por mandato de ley. Entonces, cuando eso se da así, estamos hablando de una materia conciliable. Las partes no pueden disponer de ese derecho por el carácter imperativo de las normas o porque afectan el orden público, las buenas costumbres o son contrarias a las leyes. Entonces, cuando la ley me ponga límites, cuando la ley restrinja el ejercicio de ese derecho en sede conciliatoria, yo estoy hablando de una materia no conciliable. También, asimismo, como lo comentábamos hace un momento, inclusive el doctor también lo traía a colación, cuando existen alta probanza en las pretensiones, también en sede jurisdiccional se ha reservado determinadas pretensiones para el conocimiento exclusivo de los jueces. Entonces, si existen materias que están reservadas con carácter exclusivo al ámbito jurisdiccional por el nivel de probanza que exige su resolución. Si nosotros examinamos, por ejemplo, el caso de mejor derecho de propiedad, donde la probanza es alta, donde la probanza es compleja, debemos entender, por ejemplo, que el mejor derecho de propiedad también constituye una materia no conciliable. ¿Por qué? Porque en sede conciliatoria no se pueden merituar pruebas, ¿sí? En sede conciliatoria no se le puede atribuir un resultado al análisis probatorio que sí tienen normalmente los jueces. Entonces,
Nosotros no podemos entrar a ese debate. La probanza se tiene que hacer en sede judicial. Será un juez que determine el derecho a favor de las partes. Nosotros no contamos con las mismas prerrogativas que cuentan los jueces, y lo hemos comentado al momento que hemos examinado los elementos de la jurisdicción. En ese sentido, doctores, hay materias que por su alta probanza están reservadas para los órganos jurisdiccionales, pero hay otras materias que también por el carácter imperativo de las normas, a efectos también de resguardar el orden público, las buenas costumbres, o finalmente porque constituyen o son contrarias a las normas de orden público, la ley nos dice, oye, ¿sabes qué? Eso no lo puedes ventilar en sede conciliatoria. Eso está reservado exclusivamente para el operador de justicia. Entonces, vayamos a ver cuáles son estas pretensiones, no sin antes ver básicamente cómo en alguna medida el órgano jurisdiccional ha opinado respecto a las materias no conciliables. Cuando el operador de derecho se ha referido a las materias no conciliables, nos ha señalado lo siguiente: son el conjunto de pretensiones que no pueden ser objeto de disposición por los particulares, puesto que descansan en normas de orden público, no pudiendo, por tanto, solventarse en un centro de conciliación extrajudicial, siendo el único ente, permítanme un segundo, siendo el único ente que puede solucionar el conflicto de intereses, en esos casos el órgano encargado de administrar justicia conforme a la Constitución Política del Perú, el cual vendría a estar constituido por el órgano jurisdiccional competente, siendo entre las principales materias no conciliables los delitos, las faltas, como cuando el invitado domicilia en el extranjero, entre otros. Entonces, en buena cuenta, señores, ¿qué nos dice el órgano jurisdiccional? Lo mismo que hemos comentado hace un momento. Hay que resguardar el carácter imperativo de las normas, hay que resguardar el orden público. En esos casos donde hay que resguardar esos intereses, estas pretensiones no pueden llevarse adelante en los centros de conciliación, siendo el único llamado por ley para solucionar este tipo de conflictos el órgano encargado de administrar justicia, que en ese caso es el Poder Judicial, no el centro de conciliación. Por lo tanto, en esos casos, el centro de conciliación tiene que apartarse del conocimiento de esas pretensiones. Entonces, señores, cuando hablamos de materias no conciliables, entendemos que hay restricciones legales que prohíben a los conciliadores desarrollar o ejercer función conciliadora con relación a esas pretensiones. Y esas pretensiones están reservadas solamente para el conocimiento de los órganos jurisdiccionales como los titulares de la Administración de Justicia. Siendo esto así, nosotros nos apartamos de dicho conocimiento. ¿Cuáles son esas materias no conciliables? Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. Señores, si se desconoce el domicilio de la parte invitada, yo no puedo promover una audiencia de conciliación, porque se supone que lo que promueve la audiencia de conciliación o el procedimiento conciliatorio es la asistencia efectiva de las partes en un centro de conciliación, con la finalidad de que una persona denominada conciliador estimule a las partes en la búsqueda de solución a sus conflictos. Si no encuentro a mi contraparte, o si desconozco su domicilio, es imposible que yo pueda entablar este proceso comunicativo. Entonces, por lo tanto, cuando las personas domicilian en el extranjero o cuando se desconoce el domicilio de las personas, simplemente yo tengo que acudir directamente a la vía jurisdiccional, al Poder Judicial. En ese caso me ampararé en el artículo correspondiente, que es el artículo 8, que representa o representada en ese primer supuesto. Entonces, señores, cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, ese es otro supuesto que nos lleva a nosotros a acudir directamente al operador de justicia. En ese sentido, señores, yo no podré llevar adelante un procedimiento conciliatorio cuando la persona domicilia en el extranjero, salvo que ella haya autorizado, es decir, haya otorgado o haya nombrado poder a un apoderado para que pueda ejercer en su representación dichas facultades para conciliar dentro del escenario conciliatorio y otras facultades que vamos a ver más adelante. Pero si es que ella no ha nombrado un apoderado y se encuentra domiciliada en el extranjero, no es posible, señores, no es posible llevar adelante un procedimiento conciliatorio. Y eso lo tienen que tener en claro. Hay que entender de que, a diferencia del Poder Judicial, nosotros no tenemos apremios o herramientas para poder, por ejemplo, como sí ocurre en la sede conciliatoria, en la sede judicial,
para sacar edictos o compelir a las partes a concurrir de forma obligatoria al proceso. Nosotros no contamos con esas prerrogativas. Entonces, como consecuencia, nosotros no podemos de alguna forma viabilizar estos procedimientos en sede conciliatoria. Siendo esto así, señores, siendo esto así, lo que yo tengo que hacer es directamente recurrir a sede judicial, ampararme en un supuesto de materia no conciliable y continuar con la resolución del conflicto en sede judicial y solicitarle ya al juez que adopte los apremios suficientes para poder emplazar válidamente a las partes. Apremios, vuelvo a insistir, con los que nosotros no contamos en sede conciliatoria. Entonces, ante esos supuestos, señores, ustedes van a tener que recurrir directamente a sede judicial. ¿Correcto? Para terminar y irnos a un descanso, hablemos de los procesos cautelares. En el caso de los procesos cautelares, tampoco procede la audiencia de conciliación. Ojo, aquí hay un desenlace muy particular que vamos a tocar ya posterior a los 15 minutos de receso que vamos a tener. Pero en los procesos cautelares tampoco procede la audiencia de conciliación. Y hay que entender que los procesos cautelares siempre tienen un factor sorpresa. Y lo que yo mal haría yo en convocar una audiencia de conciliación, poner bajo conocimiento a las partes de que voy a adoptar una medida cautelar para que esos puedan adoptar medidas dirigidas a obstruir la ejecución de esa medida cautelar en sede judicial. Entonces, entendiendo de que el procedimiento conciliatorio podría obstruir este proceso de constitución de una medida cautelar en sede judicial, lo que ha hecho el legislador es considerarla como una materia no conciliable. Sin embargo, hay que entender de que pasado el proceso, o sea, admitida y ejecutada que sea la medida cautelar, sí nace el deber de las partes de promover la audiencia de conciliación. Entonces, eso lo vamos a ver cuando retornemos. Entonces, señores, a ver. Estamos todavía luego con 3 minutos. Ok, muchas gracias. Entonces, señores, en los procesos cautelares, como hemos comentado, lo que tenemos que tener en consideración es de que en una primera instancia no se requiere agotar el intento conciliatorio, pero una vez que la medida cautelar ya está ejecutada, otorgada y ejecutada que sea, lo que tiene que hacer la parte, en el caso que nos encontremos frente a una materia conciliable obligatoria, es agotar el intento conciliatorio. Para eso tienen un plazo, ¿sí? Y pasado ese plazo, si finalmente no se promueve este procedimiento conciliatorio, el juez lo que hace es rechazar la medida cautelar. Entonces, señores, vamos a un break y retornamos y seguimos conversando sobre las medidas cautelares. Creo yo que tenemos 15 minutos para poder darnos un pequeño descanso y luego retornamos y continuamos con las clases. Entonces, 15 minutos, doctores. Estamos... Muchas gracias. Gracias, buen provecho.